Arrancamos con una nueva serie. Escuchen porque por ahí va a haber una taza de café, le voy a regalar a quien pueda aprenderse el nombre de esta serie. El nombre de esta serie que estaremos abarcando durante este mes se llama La Iglesia, un lugar para sanar. La Iglesia, un lugar para sanar. Y prácticamente entonces lo que hemos de ver es el concepto y lo que entendemos, lo que miramos de la iglesia. El tema de esta mañana, de esta tarde mejor dicho, tiene que ver con ¿para qué la iglesia? ¿Para qué estamos como iglesia? ¿Por qué una iglesia? Es decir, en pocas palabras, ¿cuál es la razón de ser iglesia? ¿Por qué la iglesia existe? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Porque podemos hablar de esta manera de iglesia, pero sí tenemos que puntualizar, bueno, ¿y para qué existe la iglesia? Y podemos muchas veces decir, ay, pastor, es que la iglesia está para adorar a Dios, para servir a Dios, para cantarle a Dios. La pregunta es, ¿y sin la iglesia no se puede adorar a Dios? ¿No se puede servir a Dios? ¿Sin la iglesia no se puede cantar a Dios? Y sí, claro que sí. Claro que si la iglesia se puede adorar, si la iglesia se puede servir, si la iglesia se puede rendir a Dios. Y entonces, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Hay una película que me encanta, me fascina. Yo no sé si usted la ha visto, pero ¿cuántos de ustedes han visto? Y a lo mejor los jóvenes no van a levantar la mano, pero ahorita vamos con los jóvenes. ¿Cuántos han visto la película de adultos? Bueno, si jóvenes la han visto. Jóvenes de mi edad, yo creo que sí, un poquito menos. La película de Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, los diferentes tipos de Rambos, ¿no? ¿Algunos han visto Rambo? ¿No han visto Rambo? Sí, a ver, quiero ver nada más. Nada más para darme la idea de saber que lo que estamos al perfecto. Gracias, perfecto. Ahora, ¿cuántos han visto la película del Señor de los Anillos? Ahora sí. Ya entonces sabemos de qué hablamos. Bueno, esta película es algo parecido a Rambo, algo parecido al Señor de los Anillos. Es que esas películas me encantaba. O de esas películas de Steve Seagal, ¿no? De que bien peinadito y todo, y entran en la acción y karate, y todo, y nunca se despeina el mentecato este. Nunca se despeina. Están los balazos, las bombas y todo lo demás, pero nunca se despeina. Y está dándolo los karatecazos, nunca se despeina. Yo siempre pregunté qué gel usa, pero bueno, esa es otra historia. Rambo. Esas películas tan atractivas, tan famosas, porque, no hombre, ese personaje que enfrentaba a miles de soldados o cientos de soldados y todo el tiempo estaba, y todo el mundo iba y les disparaba, pero le daba a un lado, pasaba por aquí, le rozaba por acá arriba, pero jamás le daban a él, ¿cierto o no? Y entonces, de todos los cientos de soldados que estaban y que le disparaban, ninguno le da, pero él sí todos, y de repente le daba y le daba de atrás, y de repente, no, hombre. Yo me quedaba maravillado, que yo decía, yo quiero ser como Rambo. Bueno, ni se diga Señor de los Anillos, ¿no? Estas películas donde cientos de hordos vienen en contra de la comunidad del anillo y siendo 5 se enfrentan. El enano, el elfo y el otro se me olvidó cómo se llama. Pero usted sabe cuál es el otro. ¿Se la han visto? ¿Y cómo vencen? ¿Cómo vencen a cientos de orcos? Y sacan la espada y ¡guam! Y le dan y van cayendo orcos por aquí, orcos por allí, ¡pum! Van cayendo todo, pero jamás son tocados los principales. Esa película que yo les he dicho me encanta porque es algo parecido. Se habla de 3, o la historia trata de 3 personajes sumamente valientes. Y estos 3 personajes sumamente valientes enfrentan a cientos de soldados. Pero saben, la parte que me encanta de esta película es que una vez estos 3 personajes valientes fueron al encuentro de su comandante máximo, lo encontraron. Su comandante estaba escondido en una cueva porque estaba atacando a sus enemigos.
y estaba el comandante escondido en esa cueva, que de repente cuando llegan estos tres valientes a ayudar a su comandante, nada más escuchan lo que dice su comandante. Les dice: cuánto desearía beber del agua del pozo que sale de allá donde antes era mi casa. Cuando escucharon los tres valientes esas palabras de su comandante, fueron a buscar el agua y se la trajeron. Pero ¿sabe cuál es lo interesante? Que no se encontraban cerca del lugar, que el lugar donde se encontraba, como toda película, el lugar donde se encontraba el agua que deseaba el comandante supremo, estaba sitiado, habían ejércitos de los enemigos. El camino porque tenían que llegar, habían ejércitos de enemigos, tenían que cruzar donde estaba el campamento de los enemigos. Pero cuando llegan estos tres valientes, llegan y le dicen: aquí está. Y les dice el comandante: oye, pero yo no se los pedí. Yo dije: ¿cuánto desearía tomar de esa agua? ¿Saben han visto esa película? ¿La han visto? ¿De qué película es? A ver, dígame. Es de esas películas que se basan en la vida real. Exacto, gracias. Ay, la hermana sí ve películas, digo, sí lee su Biblia. Es la historia del rey David. Esa historia me encanta porque si ustedes ven esa parte en el Antiguo Testamento, el rey David estaba en guerra con los filisteos, y estando en guerra con los filisteos, de verdad que tenía sed este hombre, y teniendo sed, pues esa parte de cuánto desearía beber del agua del pozo que se encuentra en Belén. Quisiera refrescarme. Y cuando llegan sus tres valientes que siempre le acompañaban, ¿y saben qué es lo que me encanta de esa historia? Que esos tres valientes, podemos decir, porque normalmente las historias nos dicen que los personajes de esos tiempos, los guerreros máximos, los comandantes, los jefes supremos, venían de castas altas, venían de familias con renombre, porque de allí tenían que salir los caballeros, etcétera, etcétera. Estos tres valientes con el que David cargaba, y el ejército de valientes, ¿saben quiénes eran ese ejército de valientes? Es la típica historia, y usted no me lo va a creer, pero es la típica historia de Robin Hood. ¿Y cuál es la historia de Robin Hood? Pues Robin Hood, un noble, pero que por azares de su destino tiene que entonces comenzar a robar a los ricos y regalárselo a los pobres. Pero resulta que su ejército de Robin Hood estaba formado por el pueblo, por aquellos pobres, por los que eran despreciados de la corona. Bueno, el ejército de David, los valientes de David, eran hombres despreciados, eran hombres que no se les consideraba, eran hombres sanguinarios, hasta si pudiésemos decirlo, eran hombres despreciados, si usted quiere así tomarlo, despreciados por la corona. Hombres que dijeran: ¿cómo un hombre de esos va a ser parte de un soldado valiente y formar parte de ese ejército de David? Y bueno, la pregunta es: ¿qué tiene que ver toda esta historia, pastor, con el tema principal de hoy? Fíjese que la parte que me encanta es esa: ¿cómo está conformado su ejército? Y cómo los tres valientes, cuando escucharon a David decirle cuánto desearía, fueron. Y lo que les digo, que por eso les decía que era película, porque parece película realmente. Fueron, cruzaron, llegaron a Belén, en medio del ejército filisteo que se encontraba acampando ahí. Sacaron el agua y se lo llevaron a su comandante, a David, y le dijeron: aquí está. Yo me imagino a David diciendo: ¿pero por qué? David no se quiso beber esa agua. David dijo: no me la voy a beber. Y todos podemos decir: ¿cómo, David? Tanto sacrificio, porque ya tómate la hora, ganas de dar una patadora. ¿Cómo no se la va a tomar? Fui a cruzar y todo y no se la va a tomar. David dice: no merezco tanto honor. ¿Y saben qué es lo que hace David? Dice: ese honor se lo merece Dios, el rey. Él se lo merece y no voy a beber, porque no merezco la sangre de esos valientes que fue derramada por esta agua que yo he de beber. Y entonces riega el agua, pero ese regar era como ofrecérselo a Dios. Dice David: esto se lo ofrecemos a Dios, porque el honor, el único honor, la única lealtad se la merece a Dios. Y hermanos, esto tiene que ver con el aspecto de la iglesia. Eso tiene que ver con la parte. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada no con personas preparadas, teólogas,
todos teólogos, ¿no? Dijera un autor, todos somos teólogos, un escritor, Sproul, pero no todos somos teólogos en el sentido estricto de la palabra. Y estamos conformados como iglesia de personas despreciadas, de personas dolidas, estamos conformados por personas lastimadas. Estamos aquí personas que hemos sido, pues, hasta defraudadas, si ustedes quieren. La iglesia está compuesta, como con el ejército de David, de personas que podrían ser menospreciadas por la sociedad y que podrían ser hasta señaladas. La iglesia está compuesta por esto. Pero sabe, al contexto en el que vivimos en estos días, cuando hablamos de la iglesia, me encanta ver esta historia, porque no perdamos de vista la razón de ser iglesia. Y la razón de ser iglesia es que yo quisiera, sueño, anhelo y lo más tremendo, de verdad que oro al Señor. Yo sé que no hay iglesias perfectas, eso lo entiendo, eso lo sé, eso lo vivo todos los días, eso lo tengo en mi cabeza bien metida. No hay iglesia perfecta, de verdad no la hay, y no estoy buscando que nuestra iglesia, Cristo es el camino, sea una iglesia perfecta, pero eso no me quita el anhelo, el deseo de mi corazón de que podamos tener una iglesia como estos hombres, que escuchen cuando el Señor dice: ¿cómo deseo que mi iglesia haga esto? ¿Cómo deseo que mi iglesia haga esto? Y entonces el ejército conformado por la iglesia se ha movido. ¿Me explico? Si van conmigo en esa transición, ¿cómo? Cuando la iglesia escuche el deseo de Dios en su palabra, entonces la iglesia se levante y se mueva. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ese es el deseo del corazón. Pero ¿cuál es la razón de ser iglesia? ¿Para qué entonces estamos aquí? ¿Solo para venir, movernos? ¿Y movernos en qué? ¿Hacer qué? ¿Escuchar de Dios qué? Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas ahí en Primera de Pedro, donde ya hemos leído. Perdón, se me voy aquí. Primera de Pedro. Y este es un pasaje clásico que todos conocemos. Y vamos a leerlo. Ya lo leímos en la versión, bueno, hace ratito se leyó en otra versión. Vamos a leerlo en tres versiones. Si tienen, por favor, ahí, ¿alguien tiene versión 60? ¿Me ayuda a leerlo la versión 60? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Una versión internacional o traducción viviente y la versión lenguaje actual. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, versículo 9 y 10. Tenemos, ¿quién tiene la versión 60? ¿Nadie? Exacto. Ese es el lenguaje 60, versión 60. ¿Nueva versión internacional? Sí, hermano. Amén. ¿Y la versión lenguaje actual? Por favor. Amén. Sí. Es el que acaban de leer. Pensé que era otro. Ok. Las diferentes versiones van a hablar y hacen referencia a que nosotros
Aquí Pedro está hablando ustedes, o también en la versión 60 dice vosotros, contándose él, dice que somos escogidos. Esto es algo que nosotros tenemos que entender y recordar, y algo que ya hemos mencionado, no me voy a detener ahí, solamente recordar. El calificativo que menciona Pedro es que hay una elección. Lo que yo les manejaba desde hace 15 días es que debemos sentirnos contentos, orgullosos, en el buen sentido, no orgullosos de prepotencia, de por lo que Dios ha hecho. Dios nos ha elegido, Dios te ha elegido a ti y a mí. Pero ojo, esa elección tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es por lo que estamos aquí. Ser iglesia tiene una razón de ser. No solo nos hemos congregado para cantar y ya, es parte de ello. No solo nos hemos congregado para escuchar el mensaje y ya, es parte. No solo nos hemos congregado aquí, o no solo estamos aquí para entonces ofrendar y ya, es parte, pero no lo es todo. Me estoy explicando. Cuando hablamos de la razón de ser iglesia, hablamos de un propósito específico de por qué entonces el Señor deja una iglesia en la tierra. Y el hecho de que deja una razón no solamente es desconocido, no es que esté por ahí, que cada iglesia tiene una razón de ser, una misión. Cada iglesia tiene un objetivo, cada iglesia tiene una misión, y de hecho ustedes pueden ir a las páginas de internet y decir misión de la iglesia, esto, misión de la iglesia. Pero todas esas misiones de cualquier iglesia, cualquier denominación, debe estar apuntando a lo que ahora Pedro está diciendo. Nosotros somos escogidos. Y en primer lugar, nosotros como iglesia hemos sido escogidos por Dios. Eso ya no cabe duda. Pero ¿para qué hemos sido escogidos? Para servir, para anunciar. ¿Qué dice la Biblia? Somos escogidos. ¿Qué más somos? La versión 60 dice real sacerdocio. Las diferentes versiones, ¿qué dicen? Somos sacerdotes del Rey. Una nación santa. Los calificativos que usa Pedro son magníficos y maravillosos, de tal manera que apuntan a la iglesia de lo que nosotros somos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de que lo que somos es, en primer lugar, que usted debe escuchar la voz de Dios. Somos no por lo que el pastor está haciendo, no por lo que la iglesia es, no por lo que mis padres están haciendo. Soy lo que soy, ni siquiera por el apellido o por la denominación de la iglesia. Soy lo que soy por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Eso tiene que estar grabado en nuestras mentes y nuestros corazones. Es el sacrificio de Cristo lo que nos hace ser iglesia, lo que nos hace ser una nación santa, lo que nos hace ser sacerdotes. Sí, pastor, pero yo de eso no le hago nada, ni a pastor llego. Y para ser sacerdote, me encanta la carta de Pedro y estos dos versículos, porque hablan del sacerdocio universal, y lo que una vez en la historia cortó con este sacerdocio universal, nos hace recordar Pedro que tenemos que recuperarlo. ¿Cuál es el sacerdocio universal, o por qué hablamos de eso, que en teología le llamamos precisamente sacerdocio universal? Y eso tiene que ver de la responsabilidad de todo creyente. Escuchó bien, todo creyente, todo aquel al cual Dios ha elegido para ser parte de su pueblo. Por lo tanto, dice Pedro, somos una nación que santa. Y santa no tiene que ver con la parte de cero pecado, santa no tiene nada que ver con cero fallas. Otra vez, recuerde lo que dije al inicio. Dijimos que esta es una iglesia, y los que conforman la iglesia son santos, pero seguimos siendo santos que siguen trabajando con nosotros, imperfectos. Que quede claro, santos no significa o no es igual ni es sinónimo de perfección. Que quede claro. Santos tiene que ver con la acción que Dios ha hecho. En otras palabras, es elegido. Eres un pueblo elegido, es decir, te ha apartado. Te ha apartado. Eres santo, ¿por qué? Porque te ha apartado. Te ha apartado. Usted tiene en su casa,
y inconscientemente ha apartado ropa. A lo mejor no lo había pensado hasta que se lo estoy diciendo. ¿Qué ropa normalmente es la que se va a llevar a una buena fiesta? No cualquiera. Es más, a veces ni en los domingos se la trae. Porque esa ropa es para cuando hay una fiesta bien chipocluda, ¿no? Y la aparto específicamente para eso. Es decir, nosotros le damos un uso especial. La ropa no es especial, es como cualquier otra ropa. Pero nosotros le damos un uso especial a esa ropa, ¿cierto? Y puede decir, para mí la ropa que tú apartas, ay, ¿eso qué? Es como cualquier otra ropa. Para mí tiene ese uso y para mí le voy a dar este uso específico. Me hace sentir bien. Me gusta cómo me veo con esa ropa. Dios ha hecho lo mismo con nosotros, nos ha apartado. No significa que seamos diferentes al resto de la humanidad, pero sí nos ha hecho diferentes por la acción que Él ha hecho de elegirnos y apartarnos y hacernos santos. Y eso, después de su elección, nos hace ser diferentes. Antes no. Y lo que tiene que quedar claro es que esa elección nos hace a nosotros especiales. Y sí, yo le dije la vez pasada, estírese el cuellito, estírese el cuellito. Pero la palabra sigue diciendo, la razón de ser, ¿por qué el Señor te ha apartado? Porque tienes que ser sacerdote. Y entonces, lo que sucedió en la historia con uno de los grandes emperadores es que comienza a poner personas específicas, como en el caso de hoy, que el pastor es el que atiende a la iglesia y es el pastor el que prácticamente parece ser que es el que debe dirigir todo este aspecto cultico. Es el pastor el que es el sacerdote, es el pastor el encargado de toda esa área espiritual. Y sin darnos cuenta, esas ideas rompen con lo que realmente somos. Porque Pedro está diciendo que tú y yo, y aun siendo pastor, un oficio ahora que el Señor me ha encargado, pero no me hace diferente a ustedes. Y que esa elección tiene que ver con lo que Dios nos ha hecho, sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? A una persona que se pone una cosa, una estola y todo. No. Sacerdote. Y hay que verlo desde el Antiguo Testamento. Y eso siempre lo he dicho. Es algo que ya debe de saberse de memoria, ¿eh? Un sacerdote es una persona que representa. ¿A quién representa el sacerdote? Al pueblo, ¿verdad? El sacerdote está representando al pueblo. ¿Delante de quién? Es decir, yo como sacerdote voy y represento al pueblo. Estoy con el Señor, pero estoy representando a todo el pueblo. Pero no porque sea sacerdote significa que sea mejor persona, o sea, la más importante, porque yo soy el representante, con permiso, es que yo tengo que ser representante, porque resulta que todo cristiano es representante de su prójimo delante de Dios. La acción de la iglesia va encaminada al sacerdocio precisamente, que como iglesia nosotros somos representantes de la humanidad delante de Dios, le guste o no le guste. Y del que me cae gordo, lo está representando también. O eso no cuenta ahí. Eso significaría que entonces la representación nada más sería por unos cuantos. ¿Yo puedo elegir a quién puedo representar? No, si no es votación, no es democracia o dedocracia. Bueno, aquí sí fue dedocracia, ¿verdad? Porque Dios te dijo, tú vas a ser parte de mi pueblo. Y por lo tanto, eres sacerdote y representas a tu prójimo. Y eso tiene que ver con las palabras desde el inicio del Génesis, con las palabras que en una ocasión Caín y Abel en una discusión hubo, y que entonces viene una palabra de Dios hacia su hermano y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y entonces le dice el Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y en otras palabras se queda ahí, pero es una pregunta que va implícita la respuesta. Sí, sí eres guarda. Por eso le preguntaba el Señor. Era la razón de la pregunta. No era tanto porque
para ver si sí o no. No. La razón de la pregunta era, ¿eres tú el responsable de tu hermano? La iglesia, por lo tanto, tiene un papel importante dentro del mundo, en la sociedad, aquí donde estamos. Y nuestro papel, amados hermanos y hermanas, es precisamente esto. Representamos a la sociedad. ¿Y qué paquetito tenemos, Porque ¿cómo está la sociedad? Y representamos a la sociedad delante de Dios. Así que aquí no se vale hacerse a un lado y decir, no, eso es el pastor, yo no. Los ancianos, los líderes. Dice la palabra, ¿quiénes forman parte de esta nación santa? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Según Pedro, ¿qué dice? ¿Quiénes forman parte de esta nación santa? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Y quiénes son ustedes? El pueblo de Dios. Escogidos de Dios, ¿no? Según Pedro, ¿qué dice? Vosotros sois elegidos, escogidos. Como son escogidos, en automático, sacerdotes. La iglesia funge ese papel, nunca se les olvide. Por lo tanto, tenemos una razón de ser. Si usted se da cuenta hasta donde hemos comentado, entonces la razón de ser tiene que ver con el deseo de Dios de alcanzar este mundo y esta sociedad donde nosotros vivimos. La razón de ser tiene que ver precisamente de comunicarle a aquel que en algún momento puede estar viviendo lo que nosotros o hemos vivido en el pasado o seguimos viviendo en el presente. Pero hay una gran diferencia. Como siempre lo hemos dicho, vivir la enfermedad, todo mundo puede padecer cáncer, hasta los mismos cristianos. No por ser cristiano significa que usted no pueda padecer alguna enfermedad. Todos estamos expuestos a vivir los sufrimientos de este mundo caído, tanto cristianos y no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? La forma en cómo afrontamos y vivimos esas situaciones específicas. Y la manera en cómo afrontamos tiene que ver, o los afronto como una persona elegida de Dios, o los afronto como una persona que no tiene ni esperanza, o como una persona que no tiene ni siquiera razón de ser, y que simplemente dice, yo no sé para qué sigo vivo. Porque cuando una persona las afronta sus situaciones adversas con esta perspectiva de ser un elegido, tiene la perspectiva del Apocalipsis. Pero ¿cuál es la perspectiva del Apocalipsis? ¿La destrucción? No, esa no es la perspectiva del Apocalipsis. Siempre nos han vendido esa idea de que Apocalipsis, ay, se acaba el mundo y viene público. La perspectiva del Apocalipsis es cielos nuevos y tierras nuevas. El Señor ha vencido. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Ese es el objetivo del Apocalipsis. Y entonces, cuando nosotros vivimos estas situaciones adversas, podemos nosotros afrontarlas con ese objetivo, con esa perspectiva. Somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Esto es interesante porque esa es la perspectiva de un pueblo elegido, de una mente, de una persona que es elegida. Y entonces dice Dios, ¿cómo voy a fungir o cómo voy a desarrollar mi papel de sacerdote? Y una de esas maneras tiene que ver con lo que dice, anunciemos. ¿Y qué es lo que vamos a anunciar? ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Versión 60 dice virtudes, ¿verdad? Las otras versiones, ¿qué dicen? Maravillas, virtudes, maravillas. Las otras versiones sí solo tienen dos versiones. Las obras. Y bueno, y ahí va proezas. Ya tenemos otro acá. También dice las maravillas. Esta es versión lenguaje actual, ¿verdad? Maravillas. Fíjense bien, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo, los sacerdotes? Anunciar. ¿Qué es lo que van a anunciar? Las obras maravillosas de Dios. Así que usted puede, para empezar, ¿cuáles son esas obras maravillosas?
Para empezar, todo lo que la Biblia habla, desde el Génesis, desde la creación, toda esta maravilla tan hermosa, lo que alcanzamos a ver y todo, para empezar. Para terminar, no vamos al Apocalipsis, ¿eh? Una cosa es, para empezar, la Biblia. Para terminar, amén, hermano. ¿Está usted consciente de eso? ¿Sí escuchó o no lo escuchó lo que dijo? Para empezar, esas obras maravillosas tienen que ser con la intervención divina, la historia de la intervención divina de Dios en un pueblo, y que ahora nos alcanza a nosotros. Pero para terminar estas maravillas podemos decir las obras maravillosas de lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, con nuestra iglesia. Wow. Eso nos apunta otra vez al inicio. ¿Cuál es el inicio? Vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué? Porque entonces los que están afuera viven sin esperanza. Por lo tanto, nos convertimos en un pueblo que puede llevarles esperanza. Porque no significa que los que están afuera no sean elegidos. No lo sabemos. Y Dios los va a traer en su momento, en su tiempo. Pero Dios a lo mejor quiere usarte a ti como sacerdote. Dios no te necesita ni me necesita como pastor. O sea, no vengamos aquí los pastores. Yo se lo he dicho a nuestros hermanos en el presbiterio, en una reunión de presbiterio, la predicación que me tocó. Yo decía, no vengamos aquí como pastores a creer que somos lo máximo y que la iglesia sin nosotros no viviría. No creamos que sin nuestras predicaciones la iglesia estaría perdida, porque entonces los perdidos somos nosotros. Los equivocados somos nosotros. La iglesia no subsiste por un pastor, sí por el gran pastor. Pero el gran pastor no es una persona como yo. El gran pastor es, como dice el Salmo 23, Jehová, nuestro Dios. Y la iglesia persiste por las misericordias de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos entonces lo que Dios ha hecho, esas obras maravillosas, vuelvo y retorno a la película que yo les anunciaba desde el inicio. Esa película que ha quedado grabada en mi corazón, que en algún momento cuando lo leí yo me quedaba pensando, diciendo, wow, o sea, de verdad, por eso yo lo empecé hablando como película, porque a mi mente se me viene, esto parece película. 3 hombres valientes y órale, solo para complacer a David. Vamos por el agua de David, que David, pues vamos, y van cruzando lo que tengan que cruzar, afrontar lo que tengan que afrontar. Sabían que ahí en Belén se encontraba un campamento del enemigo. Estando ahí, ellos no les importó y fueron, sacaron el agua y se lo llevaron a David. ¿Cómo como iglesia podamos ver y que no nos importe lo que estamos viviendo en este mundo? De tal manera que cuando escuchemos el deseo de Dios que aquí está, yo los he amado para que ustedes vayan y anuncien las virtudes, las obras maravillosas que he hecho contigo. Ve y proclama lo que he hecho contigo. Ve y anuncia a otros cómo yo te he redimido, cómo te he salvado. Y siempre he dicho, lo que primero nos viene a la mente son las voces de Satanás, del enemigo, diciendo, sí, pero si todavía haces esto, todavía aquello, pero ¿cómo es posible que sigamos escuchando esa voz del enemigo que nos recuerda nuestro pasado, que nos recuerda precisamente dónde hemos caído, y que no escuchemos esta obra maravillosa y que nosotros hemos sido testigos de lo que Dios nos ha hecho con nosotros? Sí, sigo fallando. Sí, seguimos cerrando. Y déjeme decirlo, hermanos, que hablar de estas cosas como iglesia, de todo, es que en esa opinión, nosotros como pastores, creo que tenemos que ser sinceros y recordarle a la iglesia precisamente esta parte. A veces me da pena y muchas veces tampoco es que quisiera que quedara la idea de que yo siempre he dicho, la iglesia debemos de tener una visión así, paralela. No es más importante el pastor, no es que, wow, sin el pastor no hacemos, no. El pastor funge con un papel, los ancianos fungen con otro papel, pero no es más importante el pastor que los ancianos. Los diáconos fungen con otro papel, pero no es más importante los diáconos los ancianos que los diáconos. Lo mismo, los ministerios fungen con un papel, pero no son más importantes o diáconos o ancianos o pastor que los ministerios. La iglesia funge con un papel, pero no quiere decir que si no tiene un ministerio, una responsabilidad,
pues simplemente soy un donadie. El pastor, como cualquier miembro de la iglesia, somos iguales delante de los ojos de Dios. Y escuche bien lo que voy a decir. Bueno, delante de Dios, la responsabilidad, tenemos responsabilidad delante de Dios. Sí, pastor, pero la de usted es mayor. Cuidado con lo que dice. Ciertamente entregaré cuentas de lo que Dios ha puesto en mis manos, pero la pregunta es, ¿y qué es lo que Dios ha puesto en tus manos también para que entregues cuentas? Esto tiene que ver precisamente, hermanos, con desnudarme delante de ustedes, no literalmente, pero hacerles recordar, y al hablar de esto que les estoy diciendo, el papel de sacerdocio y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es, hermanos, recordarles. Miguel Ángel Salomón Anselmo no significa que no ha pecado, que no tenga fallas, que no tenga errores. A lo mejor hasta los he lastimado a ustedes con palabras sin querer, los he dañado. No ha sido esa parte de para que se le quite ahora sí. Yo sí he dicho en muchas ocasiones, yo quisiera que el Señor bajara y que les agarrara de aquí y dijera, ya entiende por favor, pero no se los digo tampoco de mala intención o que el pastor es. O sea, no hay algo en mi corazón en contra de esta iglesia, todo lo contrario. Todo lo contrario, y así he dado voces y pueden testificar otros hermanos que me han preguntado sobre esta iglesia. Y yo he testificado esta iglesia y he dicho, amo a la iglesia, Cristo es el camino. Pero este que dice amar a la iglesia, Cristo es el camino, a lo mejor ha herido a la iglesia, Cristo es el camino. Pero este que dice amar a la iglesia, Cristo es el camino, a lo mejor ha fallado a la iglesia, Cristo es el camino. No a lo mejor. Lo he hecho. Pero ¿sabe qué? El estar aquí delante no me hace mejor. Pero no me tiene que tirar, no me tiene que tumbar. Porque a pesar de que les he fallado, a pesar de que he cometido muchos errores, y a pesar de todas esas situaciones que mi persona, que mi humanidad y que el pecado que aún hay en mí me sigue dañando y que sigue haciendo que yo pueda tomar hasta decisiones equivocadas, eso no me hace mal persona, peor persona que ustedes mismos. Son mis luchas y entregaré cuentas de esas luchas. Y yo le estoy diciendo esto, ¿por qué? Ay, iglesia, que podamos entender que en medio de tus fallas que tú tienes, en medio de tus errores que tú tienes, en medio, si tú quieres ver de tus pecadotes que tienes, el Señor te ha elegido y te ha dicho, ven, siervo, sierva mía, y quiero hacerte sacerdote, y quiero que vayas y promulgues las cosas maravillosas. Y ustedes pueden decir, pero ¿qué puedo decir de esas cosas maravillosas? El ejemplo claro aquí está. Hermanos, entonces si estoy aquí, no es porque diga amar a la iglesia, no es porque sea mejor, sino el claro ejemplo es que en medio de todo esto puedo decirles que Dios ha hecho cosas maravillosas conmigo. Puedo dar testimonio de que Dios me ha usado. Puedo decirles que Dios me ha sanado. Puedo dar testimonio de que en medio de mis errores, de mis fallas, es la gracia de Dios la que me deja estar aquí. Y si yo puedo estar aquí, es porque también usted puede hacerlo. Y usted puede entonces llegar y hablar y promulgar y enseñar. Y como dice aquí, como dice, nosotros tenemos que ir y promulgar esas cosas maravillosas que Dios ha hecho con nuestra vida. Porque para mí es una cosa maravillosa el que me permita estar aquí todavía delante de ustedes. No en esta iglesia, delante, porque puedo estar en otra iglesia y puedo estar delante. Esa es la cosa más maravillosa de la que yo puedo hablar. Hermanos, en medio de todas mis fallas. Y tengo que desnudarme porque decirles que sí tengo un montón de errores. Y si he de predicar el evangelio,
Yo tengo que hacerles ver que no soy el mejor, sino todo lo contrario, lo peor. Porque no es el pastor, es Dios. Es Dios. Es Dios. No es las ganas que yo tenga, es Dios. Es Dios. No es por una paga que se me dé. Es la gracia de Dios. Yo creo que aquí en la iglesia hay hasta personas mejores que yo. Sí. Y así lo voy a decir. Y hasta a lo mejor mejores cristianos que yo. Y hago esto o digo esto para que usted vea que no merezco estar aquí, pero si lo estoy, es la gracia de Dios. Vosotros tenemos que promulgar y anunciar esas maravillas. Esta gracia es una maravilla. Hoy la iglesia está sumida, no solo la iglesia, Cristo es el camino, está sumida y ha perdido la visión de la razón de ser. Y a veces estamos más metidos y nos importan más las formas que la esencia misma del llamado. A veces nos interesan más las formas. Si no se hace así, hacemos un escándalo porque no se hizo así de esto, las formas. Pero la esencia es Cristo. La esencia es la salvación. La esencia es su redención. La esencia es lo que Dios está haciendo contigo. La esencia es precisamente Dios nos ha dado una buena noticia, que en medio de toda nuestra maldad, que en medio de todas las cosas que estamos, Dios te sigue amando. Dios sigue llamándote cada día. Que en medio de todo esto que hemos nosotros cometido a lo largo de la semana, los errores, las fallas, todo, es más, hasta a lo mejor le llegamos a dar la espalda a Dios con nuestros actos, con nuestras vidas. En medio de todo eso, hoy el Señor te dice: te amo. Y entonces podamos nosotros entender que la esencia es la misión, la razón de ser, no las formas. Claro, las formas también nos ayudan, pero no es el punto esencial, sino es la misión, la razón de la por qué estamos aquí. Quiero ir terminando. Esto me hace pensar también en las cuestiones de lo que nosotros hemos obtenido de Dios. Cuando platico con mi esposa y hablamos de comprar ropa, dice mi esposa: yo recuerdo que cuando venía la cosecha del café, en el tiempo cuando era niña, era el tiempo que mi padre compraba ropa. Yo le decía: yo me acuerdo que cuando yo estrenaba ropa era porque tenía que ver una boda de un pariente, ¿no? Y nada más. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí eso nos pasaba. Estábamos ropa, estrenábamos algo nuevo. En una fiesta, bueno, ahorita ya a lo mejor cada fiesta que va a haber ya hasta puede cambiar su tocador y todo lo que hay. Pero antes, desde que somos sacerdotes de Dios, todos los días estrenamos. Y eso me hace sentir privilegiado de parte de Dios. ¿Y qué es lo que estrenamos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque todas las mañanas son nuevas. Aleluya, esa es la iglesia. Todas las mañanas, hermanos, la iglesia de Cristo del Camino y todo el mundo, aunque usted no quiera, las misericordias de Dios son nuevas. Y eso nos hace o nos debe de ser y llevar a cumplir nuestra misión como iglesia. Promulguemos, enseñemos las virtudes, no de Miguel, no de la construcción, no de Cristo es el Camino, no de una terraza, no de fulano, no de nuestros músicos. No desprecio, al contrario, no, me siento contento con cada uno de ustedes, con lo que hay. Pero no es las virtudes lo que vamos a anunciar. No es que wow, logramos esto y vamos a anunciar, wow, como Cristo es el Camino, anunciamos y promulgamos y hacemos esto. Yo una vez les dije en una reunión que estábamos como pastores, eso me di cuenta, lo analicé después. Y sí, eso es uno de los grandes errores que tenemos. Nos sentamos y en nuestras charlas de pastores, ¿qué creen que es nuestra charla central?
nuestros logros, nuestros objetivos. Oye, es que ya hicimos esto, no, yo ya logré, ya hicimos aquello, no, pues nuestra iglesia esto, no, pues mi iglesia ya construyó acá, no, pues mi iglesia ya hizo esto. Y empezamos a hablar de esos logros. Pastores sentados en una mesa conviviendo de nuestros logros. Cuando me di cuenta dije, nunca hablamos de lo que Dios había hecho. Hablamos de lo que nosotros habíamos hecho con nuestros planes, proyectos, pero nunca hablamos de lo que Dios había hecho. La razón de ser de la iglesia es lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue haciendo. Vayamos y promulguémoslo. No solo aquí en la iglesia, allá afuera. No solo lo que Dios ha hecho con nosotros, con la iglesia, sino también lo que Dios ha hecho con nosotros. Oye, si te dicen allá afuera, oye, pero tú sigues haciendo esto, ¿sí? Cada día, y esa es mi lucha. Díganle, no tengamos miedo, llamémosle por su nombre. Ese pecado es mi lucha. Sigo luchando con eso, ¿qué crees? Estoy luchando con eso. Pero entiendo que cuando yo voy a la iglesia, Cristo es el camino. Hay otros que están orando por mí con eso. Y que yo pueda llegar a la confianza y decir, aquí está, tengo esta necesidad, oro por nosotros, ora por nosotros, oren por cada uno de nosotros, de tal manera que hay un respaldo y eso lo podamos promulgar, anunciar allá. La razón de ser de la iglesia tiene que ver con el sentido entonces que es Cristo Jesús, su redención, su salvación, y la respuesta que la comunidad o como familia vayamos y hagamos y promulguemos. No de lo que hemos hecho, no nos vanagloriemos, porque como bien dice la Biblia, lo poco o lo mucho que hemos hecho, eso es lo mínimo que teníamos que hacer. No nos vanagloriemos, sino mejor hablemos de lo que Dios ha hecho, que se compara con términos temporales y términos eternales. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Oramos.